Lucía Olveira, de 39 años, murió a consecuencia de una hemorragia tras dar a luz a su hijo que nació de 35 semanas. Se había dispuesto su traslado a otro centro asistencial para su mejor atención, pero esto finalmente nunca se concretó. Las autoridades de ACE señalaron en su momento que se trató de una muerte evitable y que hubo fallas en la valoración del riesgo. Además, cesó en su cargo al director del Hospital de Paso de los Toros. El esposo de Lucía Olveira y los 3 hijos reclamaron el resarcimiento. La demanda responsabilizó de la mala atención y el posterior fallecimiento de la mujer a una partera y a 2 médicos del hospital. Afirma que incurrieron en errores flagrantes y en su condición de funcionarios de ACE corresponde que el Estado asuma la responsabilidad de su accionar. La demanda original de la familia, presentada en el 2013, era por unos $730.000. Y nos acompaña en este momento en línea el viudo de Lucía, el señor Víctor Ferreira. Víctor, ¿me escucha bien? Te escucho bien, buenas tardes. Bien, buenas tardes, gracias por esta comunicación. Por favor. Es cierto que no se llegó a juicio, tengo entendido que hubo un acuerdo con ACE en el que se llega a una cifra que no era la que ustedes solicitaban en la demanda y que se traduce en estos $120.000. Pero al margen de los números, Víctor, ¿cómo está hoy usted frente al episodio que le tocó vivir? ¿Está con mucho enojo o el enojo ya pasó? ¿Esto le cambia en algo la sensación del dolor, haber logrado este acuerdo o no? En su momento, más allá de la indignación que podemos haber compartido todos por el caso, también hubo decisiones desde arriba, desde las jerarquías más altas, que pretendían contemplar de alguna manera lo ocurrido. No fue un caso, digamos, en que se lavaran las manos, hasta el propio director del Hospital de Paso de los Toros fue removido de su cargo. ¿Pero eso en algo cambia lo que usted puede llegar a sentir o sintió? Buenas tardes a la audiencia primero. La verdad que estamos peleándola como siempre. No ha sido fácil todo esto. Han sido 2 años y 7 meses de intensa lucha con la justicia y con todo lo que atañe al caso. Lo que tiene que ver con ACE mi esposa no vale $120.000. Lo que buscó es justicia, y que ACE haya reconocido y haya cedido, no importa la cifra, sino el reconocimiento de la equivocación que derivó a la muerte de mi esposa. Es lo más importante aquí. Como lo dije en algún otro medio, esto es un paso más que ACE reconoce su error y que también la Junta Ética Médica también lo ha reconocido. Nos abre una puerta para poder cambiar la carátula con que se pidió la justicia, una justicia que realmente deja mucho que desear, y eso es lo que a uno de repente, con mis hijos, nos pone un poco mal. A ver, ¿por qué lo de la carátula? Porque la carátula que tiene es omisión de asistencia. Omisión de asistencia. Y sí, el abogado ahora lo va a explicar bien. Sí, nos acompaña su abogado aquí en estudio. Y no quiero meterme en ese tema porque él lo va a explicar bien y lo va a hablar bien. Por eso es que si bien esto es importante, el dinero puede ayudar en algo, porque todo esto te deja en un terrible problema con todo lo que conlleva, pero no me devuelve a mi esposa, no me devuelve nada, y si hoy tuviera que devolver esa plata lo hago y me devuelven a mi esposa, no me interesa eso. Es un daño que hicieron muy grande, que no lo pueden restaurar con ningún dinero del mundo, pero algo que la justicia interpone y hay que hacerlo, y estoy en todo el derecho de reclamarlo. Pero... Y más ahora, además, que tiene, como usted dice, ¿no?, la confirmación por parte de ACE de que sí, que efectivamente hubo actuaciones y errores flagrantes, porque creo que hasta usan esa palabra, ¿no? Claro que sí, claro que sí. A mí antes ya me habían llamado, con esto me hice de muchos conocidos jueces que me habían dicho del gran error que habían cometido la justicia, y ahora cuando salió esta luz me volvieron a llamar para decirme, Víctor, te dan la razón, y aquí hay méritos para procesar.
Y yo no sé por qué la señorita o la señora, no sé, Karen Cuadrado y el fiscal, fueron tan rápidos en solucionar el problema. Yo creo que acá en Paso Astores somos poquitos, somos todos amigos, y por eso es una de las cosas, pienso yo, ¿no? Todos tomamos el té en el mismo café porque hay uno solo. Pero usted cuando dice herramientas suficientes o evidencia suficiente para procesar, en esa búsqueda de justicia, ¿usted hasta dónde querría llegar, dejando lo económico de lado? A ver, yo aquí hay que pasar una raya y dar ejemplos. Porque si en una vez no se da un ejemplo para que todos los demás aprendan, médicos o quienes actúen en la salud, esto se va a seguir haciendo. Entonces hay que tomar una medida que se dé un buen ejemplo para los demás. Y diga, no se puede jugar con la vida de los pacientes, no se puede jugar con la salud de la gente, no se puede actuar de una manera así o dar decisiones por teléfono cuando no sabes ni cómo es el caso. A ver, si repasamos el caso de su mujer justamente, ¿no? ¿Cuándo deja de haber error humano a su criterio para realmente haber, bueno, negligencia, con soberbia de fondo, ¿no? Con poco interés, con un montón de elementos que ameritan justamente hasta el propio reconocimiento de ACE como institución? Desde que yo entré con mi esposa al hospital, que entramos los dos conversando y riéndonos, porque bueno, se acercaba un momento. No era la fecha porque faltaban 4 semanas todavía. Mi esposa no tenía dilatación como lo pusieron ahí, por eso es que tuvieron que sentarla sobre esa pelota y hacer todo ese trabajo que se hace una mujer de parto para poder dilatar. Exacto. Y ahí empieza el error porque estaba con hemorragia. No pueden hacer todo eso porque parecía una carnicería el lugar allí donde estaba, en la sala de preparto. O sea que todo ese trabajo ella lo estaba haciendo con hemorragia mediante. Sí, pero claro que sí. Y la partera que hizo un par de llamadas y después me enteré que era con la ginecóloga. Una doctora que a la distancia dio unas órdenes, después cuando vino habrá estado 7, 8 minutos ahí, que no vi que hiciera absolutamente nada, y luego se fue porque tenía una fiesta, según creo, o algo así parecido. Entonces... Cuando usted veía esa situación, obviamente no le parecería que algo normal no estaba pasando, ¿no? Es que no, porque llegó un punto que la partera me dice, se complicó. ¿Cómo que se complicó? ¿Cómo que se complicó? O lo complicaron ellos. Su mal proceder, complicaron el asunto y llevaron a derivar que mi esposa se fuera en sangre. En un momento yo le dije, ¿por qué no le dan sangre? ¿Por qué no le dan una transfusión? Porque yo veía que había empezado a largar sangre, la hemorragia ya era mayor, no como habíamos llegado, sino después. ¿Cuánto tiempo después? ¿Cuánto tiempo pasó? Y nosotros llegamos allí a las 3 menos 10 de la mañana. 3 de la mañana. Mi esposa muere a las 7:25 de la mañana. O sea que tuvimos unas 4 horas donde se perdió mucho tiempo, se pudo viajar 2 o 3 veces a donde se podía ir y salvar la vida de mi esposa. Porque hubo dos temas, ¿no? Primero, bueno, que estuviera simplemente a cargo o como personal responsable, parteras y una ginecóloga que fue 1 minuto y se fue, y después era la no decisión de trasladar a tu mujer a un centro donde pudieran, bueno, intervenir con más elementos, con más herramientas, con más tecnología. ¿Fue así? Claro que sí. Yo luego después conversé con algunos médicos que tengo amistades en Durazno, me dijeron que la estábamos esperando. Yo no sé quién dijo que no, pero hay alguien que tomó decisiones que se equivocó y sobre esa persona tiene que pesar la justicia porque la que tomó esa decisión fue la que se equivocó. Y hasta donde yo sé fue la ginecóloga. ¿La decisión de que de no trasladar? De no trasladar, porque dice que ya era tarde. ¿Cómo sabes que es tarde cuando vos no estás presente, cuando vos no has examinado, cuando no estás viendo? ¿Quién los acompañó durante todas esas horas en el hospital? ¿Quién estaba ahí? No, ahí estaba yo. Estaba la única enfermera que había porque no había otros, y si estaban en la enfermería y nunca vinieron, estaba la partera. Eran 2 que habían, la partera y la enfermera. Estaba yo y después vino una persona más de mi confianza, una hermana de la... Pero familiar, digamos. Familiar. Digamos que sí. No, yo lo que digo es cuerpo médico. No, nadie. En todo ese tiempo, por lo menos como 2 horas y pico, no apareció nadie, hasta que después apareció eso de las 6 de la mañana la ginecóloga. ¿Nadie llamó a la ginecóloga para que se presentara de inmediato? ¿Nadie entendió o valoró la gravedad de la situación? Esas llamadas que hizo la partera
después me enteré que se las hacía a la ginecóloga, que creo que por teléfono se daban órdenes. ¿Y órdenes de qué frente a la hemorragia? No sé, según la partera le contaba lo que estaba sucediendo y la ginecóloga le decía, algo así. Porque no escuché las llamadas por teléfono porque lo hacían en la salita ahí de donde están los enfermeros. Mientras tanto, ¿tú mantenías tu charla con tu mujer? Sí, yo estaba ahí, claro, no, charla no, porque estaba sufriendo, desesperada, y lo único que decía es: no me dejen morir. No me dejen morir, ayúdenme. Yo esperando una resolución, que tomara decisión, que la metiéramos en la ambulancia, porque los camilleros estaban allí para conmigo. La ambulancia estaba ahí. ¿Qué faltaba o qué no había en ese hospital en ese momento que pudiera servir para atender a tu mujer en ese momento? ¿Qué te decían? ¿Que no había qué? El anestesista y bueno, y no sé, y el médico que podía hacer la cesárea, pero la ginecóloga está capacitada para hacerla. Una ginecóloga está capacitada para hacerla. Yo creo que lo que faltaron fueron ganas, vocación, y que todo esto llega a que la justicia hoy día ya se ha equivocado de tal manera, porque no solamente fue lo mío, después hubieron 3 casos más seguidos. Y nadie sacó a nadie, todo el mundo siguió trabajando y todo el mundo igual. Solamente algunas amonestaciones y por ahí al único médico que lo suspendieron, que no pudo ir más, es a Costa, pero los demás, los que sí estuvieron involucrados, siguen trabajando. Pero a ver, ¿la ginecóloga en cuestión sigue trabajando? Sí, claro que sí. ¿La partera en cuestión sigue trabajando? Sí, por favor, claro que sí. ¿Has tenido conversaciones frente a frente con estas 2 mujeres posterior al hecho? Sí, posterior. A los 5 días, porque mi hijo fue derivado a Salto, donde me dijeron que iba a estar 15 días, pero al segundo día me lo trajeron porque allá en Salto me dijeron: el niño no tiene nada, niño es sano. Me lo traje, pero tuve que estar 5 días en el hospital, y ahí la primera que me buscó fue la partera para pedirme perdón. Me abrazó y lloraba, y yo la retiré como cristiano que soy. Le hablé, le dije que la perdonaba, que yo no tenía ningún resentimiento, porque no tiene nada que ver el dolor con el odio, y yo soy la persona de apartar. Además tengo hijos y yo debería estar siempre sobrio, a pesar del dolor, y no perder los estribos, saberme cómo comportar. Luego habría tiempo para sufrir. Y ella me buscó, me pidió perdón, y después al otro día yo iba saliendo del hospital y en la puerta se me para el auto de la ginecóloga para hablarme conmigo, y yo dije: aquí yo no quiero hablar contigo. Entonces me llevó a un cuartito aparte y ahí empezó a llorarme y a pedirme perdón y todo ese tipo de cosas, y a contarme la historia, y cosa que la escuché porque la tengo que escuchar, y después dije lo mismo: yo te perdono, yo te bendigo, no te cuides de mí, cuídate de la justicia y cuídate de Dios. Se cometieron un error y el error está ahí. Mi esposa está muerta y me dejaron un bebé que lo amo y que lo he cuidado con todo mi corazón, como he hecho con todos mis hijos. Y después el tercero que habló conmigo, y habló conmigo porque el señor Porciúncula, que en ese momento fue representante de Asia, el único que me dio la cara, me mandó a llamar. Yo estaba con mi hijo, esto fue el 5.º día, a una salita, y estaba el doctor Fraga en un rincón de cabeza agacha, y Porciúncula me hizo entrar. Entonces me dijo que se había equivocado. Fraga era el director del hospital, sí, ¿verdad? Se había equivocado, que habían cometido un grave error y esperaban, y ahora me dijo: quiero que diga lo que tenés que decir, y entonces le digo yo: a usted no tengo nada que decir, no lo conozco, sino hablar con él, porque con él tenemos una amistad, y en 5 o 6 días nunca me dio la cara, nunca me vino a decir algo. No va a cambiar la historia, pero por lo menos como hombre tendríamos que hablar. Como profesional me tendría que venir a decirme algo. Y lo único que hacía era llorar. Entonces todo el tiempo llorándome, y el único que no lloraba era yo. ¿Cómo es esto? Estaban apretados, asustados, cometieron un grave error. Pero cuando vamos a la justicia tenemos una jueza acá y un fiscal que parece que nunca leen absolutamente nada de lo que se les entrega. Es más, en todo este tiempo he sido tratado como que si yo fuese el homicida, como que si yo hubiese cometido el error. Molesto, soy pesado. Yo sé que estamos en un país donde el gobierno no le gusta investigar, pero bueno, me alegré ayer cuando escuché la noticia de que en 33 están investigando a la jueza. Me gustaría que vinieran al centro del país, que también se den una vueltita por este lugar. Porque acá también necesitamos justicia, somos personas, somos seres humanos. Yo no soy persona que guardo resentimiento ni rencor, no soy de eso. Pero sí me gustaría que hubiera un ejemplo.
Tendría que haber una medida de ejemplo para que todos los demás abrieran los ojos y vieran de que realmente la ley existe, de que la profesión es una profesión. Esa medida ejemplarizante que tú pretendes, Ajá. ¿hasta dónde, para ti, cuál sería? Bueno, ¿Que dejaran de trabajar, que no tuvieran más la habilitación para ejercer? Okay, ¿O hablas de pena, de privación de libertad? ¿De qué hablas exactamente? Bueno, Víctor? cualquiera de las dos es igual. No, no son iguales. Bueno, para mí es igual. Va a ser un ejemplo. Que se les quite el título, lo que sea, para que los demás abran los ojos. Porque no solamente pasa aquí en Paso de los Toros, pasa en muchos lugares, lamentablemente. Y con esto no estoy metiendo a todos los médicos, porque conozco un montón de médicos hermosos, la verdad. Quizás sean los pocos. Como también en la justicia sean los pocos, también jueces que muchas veces lavamos las manos y seguimos a otro caso. Hoy soy una piedra en el zapato yo. Para la justicia soy como una piedra en el zapato. Lamentablemente yo me siento así. Han pasado 2 años y 7 meses y todavía no se pueden olvidar de mí. El viernes, cuando pasó lo que sucedió, todo el mundo me llamó. No hubo lugar del país donde no me llamaran. Radio, televisión, sigue estando en el tapete. ¿Sabe qué? No somos personas comunes, somos hijos de Dios y no van a poderse olvidar hasta que no se haga justicia. Eso es lo que yo quiero con mis hijos, es eso, que se haga justicia, que se tomen medidas ejemplarizantes para, no solamente el Paso de los Toros, para todo el país. Víctor, de corazón lamento enormemente que haya tenido que vivir esta situación. Supongo que hablo en nombre de todos los aquí presentes. Usted habla de que no guarda, o bueno, por lo menos que intenta combatir cualquier sentimiento negativo que pueda prevalecer en usted a partir de lo que ocurrió. No lo tengo, nunca lo tuve, no lo tengo. Bien. No lo tengo. ¿Y cree en la posibilidad de que, al margen de que se cumpla con la justicia y con las medidas que usted espera que se cumplan y demás, cree de verdad que realmente cuando le pidieron perdón estas dos personas involucradas, podían sentirlo de verdad o no? Vea, vivimos a pocas cuadras. Fue esa lágrima, esa pedida de perdón, y nunca más vinieron a golpearme la puerta de mi casa. No me dijeron, necesitamos un pañal para tu bebé. Toda la población se volcó. Es más, hicieron beneficios para ayudarme, cosa que ese dinero yo se lo di para gente que necesitaba mucho más que yo. Pero ninguno de los tres apareció en mi casa ni levantó el tubo para preguntarme cómo estaba el bebé, si necesitábamos algo. Entonces a veces cuesta creer... Tal vez no saben ni cómo hacerlo, Víctor. Cuesta creer que te pueden pedir perdón de verdad cuando después te ven en la calle y te dan vuelta la cara. Y no poder hacer vergüenza, que al contrario, sí, que sea tan grande el sentimiento de culpa y de remordimiento que uno tampoco por ahí sabe cómo manejar algo así. Y puede ser que sí, yo no lo juzgo, pero las actitudes son las que hablan mucho más que las palabras. Yo me he equivocado 1000 veces, y las veces que me he equivocado yo voy y doy la cara, porque es la única forma, la única manera de poder sanar una herida o por lo menos ayudar a restaurarla. ¿Te equivocaste? Bueno, vamos arriba, entonces vamos a hacer algo, no nos vamos a dejar solos. Tal vez hoy estaríamos hablando de otra historia, de otros profesionales, pero hacer eso y después seguir metido en tu capital y seguir acá. Yo llevo un peso sobre mis hombros que todo el pueblo diariamente me pregunta, ¿se hace justicia? ¿Cómo está la cosa? Es como que esperan mucho de lo que uno puede hacer. Lamentablemente es una ciudad donde ha pasado mucho, nadie se ha animado, se ha atrevido a enfrentarlos, porque aparentemente hay gente intocable. Me tocó a mí, y gracias a Dios tengo la fortaleza y la entereza para levantarme y poderme enfrentarlo. Y bueno, quizás esto marque un antes y un después, y quizás esto lleve a que otros también vayan a pelear por sus propios derechos, porque en la salud tenemos nuestros deberes y tenemos nuestros derechos. Y así como tenemos que tratar, también se nos tiene que tratar a nosotros. Y ojalá que esto sea una motivación para muchos en todo el país, que una vez por todas se despierten y vayan a pelear por sus derechos, que sean bien tratados. Y bueno, hay casos que no se puede hacer nada, pero hay otros que sí se pueden hacer, que se haga. Que así sea, Víctor. Muchísimas gracias por esta conversación, y ante tus hijos estás también dejando un legado impresionante de fuerza, de honor a su madre. Gracias, Victoria, porque siempre has tratado con seriedad, me has abierto los micrófonos en vivo para poder expresar lo que uno siente en el corazón, así que un abrazo grande para ti, tu panelista, gracias a los productores por el respeto que tienen, y gracias, estamos siempre a las órdenes. Gracias a ti.
Bueno, qué triste que es. Y cuántas historias de personas, de familias que también son atravesadas por... Ahora hablamos de mala praxis médica, pero también puede haber otros temas, ¿no? Donde el dolor queda ahí, que uno no sabe bien cómo dirigirlo. Con todo, este señor ha encontrado un camino para dirigir su dolor muy loable, muy noble, ¿no? Pero ¿qué hacemos con el dolor cuando nos queda ahí en el éter dando vuelta, cuando además ni siquiera te sentís contenido por un sistema que te apoya o que te entiende o que... En fin, vamos a continuar con este caso a través de su abogado que nos acompaña hoy. Él te mencionaba en la conversación telefónica, Nicolás Pereira. Gracias por estar aquí con nosotros. Y para entender un poco más sobre el concepto del daño moral, quien tiene que tomar la decisión de ponerle un precio a ese daño moral. Nada fácil. Dicho así suena burdo, pero en parte es así, ¿no? La demanda pide determinado, cuando es en moneda, ¿no? Pide determinado dinero. Se sabe que no lo van a obtener, que va a haber un arreglo en el medio o que va a obtener menos. El juez dice, ¿esto es mucho o esto es poco? ¿Y cómo un juez puede decir si es mucho o poco tu dolor? ¿Qué criterios utiliza? Epa, ¿está todo bien? Bien. No sé si se escucha del otro lado, pero sonó como que alguien se cayó en una escalera. ¿Es mucho o es poco? No lo sabemos. Por eso hoy nos acompaña la ex jueza, porque, bueno, se jubiló de esa tarea, pero permanece en su tarea como docente de Derecho Privado de la Universidad de la República, Dora Safir. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Lo primero, al abogado. Este acuerdo entre ACE y ustedes, que no responde a lo que la demanda planteaba, que era más dinero, que se acuerda por menos, no parece ser el concepto de justicia que está esperando Víctor, ¿verdad? ¿Qué opina usted o qué perspectivas tiene este caso para seguir? Bueno, en primer lugar, que no, el planteamiento civil que se hizo ante la justicia competente no era el único camino que nosotros tomamos para hablar de justicia en este caso. ¿Qué sería hablar de justicia en este caso? Sí, bueno, nosotros acompañamos la denuncia penal que en su momento hizo la fiscal Pupo de Durazno, en su momento. Le agregamos todos los elementos que considerábamos necesarios. Y bueno, en materia penal solo se ha logrado un procesamiento. ¿El de quién? De uno de los médicos, del médico general. Víctor decía que está en lo correcto, que es por omisión de asistencia. En el caso del médico general. En el caso, sí. Pero sí. ¿y qué pasa con la doctora, la ginecóloga y la partera? Y bueno, ese es el gran problema que tenemos nosotros, ¿no? Tratar de convencer a la Fiscalía, en este caso que ahora ha tomado las riendas la Fiscalía de Paso de los Toros, puntualmente. Nosotros no entendemos cómo tenemos tres dictámenes. Uno del Instituto Técnico Forense, otro de los peritos de ACE, y ahora últimamente, que lo vamos a agregar a la causa penal, del Tribunal de Ética del Colegio Médico. ¿Qué dicen que esos tres todos dictámenes? coinciden, sí. Todos coinciden en que esa médica, digamos, se apartó de los cánones de lo que es la ética médica y de sus deberes funcionales, vamos a decir. Esa médica es esa ginecóloga puntual, bien. Sí, sí. Particularmente, bueno, ella no es, vamos a decir también todos los elementos del caso, ¿no? Ella no estaba de turno. No estaba de turno. ¿El no estar de turno exime de responsabilidad en un caso como este? A nuestro entender, no. A nuestro entender, no. Bueno, tampoco en el entender de ACE, porque como tú decís, los dictámenes hablan del error, confirman el error. Hay que diferenciar. El dictamen fue, digamos, efectuado por peritos del Instituto Técnico Forense y por peritos de ACE, que también eran médico legista. Y esos galenos coincidieron en que su deber como médica era quedarse hasta después del embarazo, hasta después que terminara
Estoy parto, considerando el parto, la vamos a situación decir. de la hemorragia, no era, Sí. que no era un proceso Por de parto que supuesto. estaba discurriendo con total naturalidad. Sí, no era un parto, digamos, normal, era sí. un parto que ya venía complicado desde que entra en puerta de emergencia. Y bueno, entonces la médica tendría que haberse quedado. El parto no o sea, una vez que, digamos, que se produce el alumbramiento, que es el nacimiento, luego empieza el puerperio inmediato. Y en este caso el puerperio inmediato venía muy complicado con un hilo de sangre que es descrito en la historia clínica, con un desgarro que tuvo que ser suturado por la partera, que puede ser perfectamente competente para hacerlo, pero no es su obligación de hacerlo. ¿Entendido? Entonces, a la luz de todos esos hechos, para nosotros, esta persona tendría que responder por el desenlace fatal que ocurrió. Y Una pregunta, el médico sí, general que fue procesado sí, por omisión de asistencia, sí. ¿ese médico sigue trabajando? Bueno, ahí tenemos otro problema que es el tema pero esto es un tema de política general de ACE que a nosotros no nos compete que ellos no pueden, digamos, incentivar a médicos a que vayan al interior. Pero la respuesta es sí, esa persona siguió trabajando. Bien. Fue suspendida. ¿Estaba ese día allí, este médico? Estaba en el hospital? Sí, ¿Nunca se presentó en la sala a ver si podía dar una mano? Lo llaman a las 3 de la mañana la partera. Sí. Y ahí se produce una contradicción entre las declaraciones de la partera y las declaraciones de ese médico general. El médico general dice que no le advirtió bien de la gravedad situación del de urgencia, caso, sí. pero eso, digamos, para nosotros no es relevante porque tendría que haber bajado inmediatamente, aunque sea a valorarla de alguna manera. ¿Tá? Entonces, ahí también tenemos que diferenciar lo que es la responsabilidad de ACE como prestador de servicios y el medio en el cual se desenvolvieron los médicos en este caso. Sí. Era un Ahí día, no había, perdón, era un día entre sí. semana, era un día que el hospital estuviera lleno, que realmente los médicos, los pocos que estuvieran presentes, no dieran abasto. Yo no ¿O de qué recuerdo bien estamos el día de hablando? la semana, pero no era una situación, digamos, de no dar abasto. De hecho, así funcionó el hospital durante muchos años, sin haber cubierto esas vacantes. Acá faltó anestesista, por un lado, para hacer la cesárea de urgencia, que era lo que correspondía. Después entró a ver el tema del traslado, sí o traslado no, traslado a Flores, traslado a Durazno. Hubo decisiones que se tomaron, vamos a decir, en la carrera. Y bueno, eso fue lo que ocurrió. Pero lo que también me querría referir al fallo del Tribunal de Ética Médica, ¿no? Que esta vez ahora sí son pares, los propios pares que juzgan a otros médicos. Y también han coincidido con los otros dos dictámenes, así que nosotros no nos explicamos cómo esta persona, o sea, nosotros no nos explicamos cómo esta, digamos, eventual conducta con apariencia delictiva todavía resulta impune, ¿verdad? Claro, porque no hay una causa abierta con el nombre de ellos, digamos, siguen ejerciendo. Porque otra cosa es, si hablamos de, bueno, el camino penal y la privación de libertad como otro lugar, Sí, ¿no? en realidad estaba diciendo lo otro, pero me enganché con esto. Con respecto a, digamos, la prestación de servicios de ellos como médicos, siempre siguieron ejerciendo y siempre en ese hospital. Y está previsto, usted como abogado seguramente lo puede saber, tal vez también esté previsto que aun cuando un tribunal médico ético confirme, sí, efectivamente, mi colega o de fulana de tal o fulano de tal actuó mal, fue negligente, omiso, pero y sí estamos de acuerdo, pero tal vez eso no implique un retiro de habilitación para trabajar. No. ¿O no implica? ¿Por eso es que se sigue trabajando? La justicia tenía competencias para hacerlo, pero no lo hizo. Fue solo un procesamiento con medidas sustitutivas a la prisión. ¿Qué medidas? En este caso creo que tuvo que ir a la comisaría durante un periodo, creo que fueron de 3 meses por ahí, durante el fin de semana.
El que sí dispuso la suspensión, digamos, del título el título de médico en el registro de títulos del colegio médico, lo cual significa que no puede ejercer durante la pendencia de la sanción, es el Tribunal de Ética Médica. Y ese fallo, bueno, tuvimos conocimiento la semana pasada, ¿verdad? O sea que este médico, de ser ejecutoriado el fallo, es decir que... Pero solo que atañe al médico general, no involucra a la ginecóloga ni a la partera. A la otra fue una amonestación nomás. Bien. Jueza, jueza. Gracias. Uno sigue siendo. Sí, imagino que en todos los casos juzga en el entendido de lo que significa ser jueza, ¿no? En un caso como este, yo sé que usted no tiene por qué hablar mal de ningún juez hoy trabajando, pero ¿qué se nos está escapando? ¿Por qué nos parece...? Yo creo que acá hay que distinguir tres ámbitos. Por un lado, el ámbito penal, en donde un juez penal va a analizar cuál fue el comportamiento de los efectos de sancionar, con privación o sin privación de libertad, con medidas sustitutivas, como las que decía el doctor, el comportamiento de cada uno de estos sujetos que intervienen. Por otro lado, tenemos la responsabilidad disciplinaria, que esa atañe al organismo ACE, que será el que podrá sancionar, suspender, hacer sumario y demás. Y por otro lado, que era en lo que yo me desempeñaba, está la responsabilidad civil. La responsabilidad civil es indemnizar, reparar el daño que se le causa a los familiares que quedan después sin la madre y sin la esposa. En ese ámbito fue que él lo logró solucionar, si mal no entendí, a través de un acuerdo con ACE, que reconoció que había un comportamiento inadecuado y resolvió extrajudicialmente el tema civil. ¿Por qué ese acuerdo, doctor? ¿Había más chance de cobrar un peso a través de un acuerdo que si iba a juicio? En realidad nosotros planteamos el juicio, nosotros iniciamos el juicio. Nunca nos imaginamos que fuéramos a lograr una transacción y menos con ACE. Es que casi nunca transa. Nunca. Es muy raro ver, llegar a transacciones con el Estado. Es muy raro. Estado, ¿no? Es extraño. Entonces, ahí va, eso es lo que quizás lo va a explicar la doctora, que hasta fue profesora mía. ¿El Estado en general prefiere ser condenado antes de hacer el Estado, por regla, cuando va a las conciliaciones que se hacen en la audiencia preliminar, no tengo facultades para negociar ni para transar. Claro. Es una regla que tiene, me parece que equivocada, porque muchas veces terminan pagando más por la condena que lo que podrían lograr a través de un acuerdo. Ahora, también es cierto que el juicio puede durar tanto tiempo que mientras tanto el bolsillo sigue intacto del Estado, ¿no? Y mientras tanto pagará el gobierno que viene. Exacto. Además, ¿cuántos juicios tiene hoy el Estado que son pendientes de administraciones anteriores? Pero bueno, entonces llegan al acuerdo. Sí. ¿Y por qué dijiste que sí? ¿O por qué aceptaron, digamos, ese acuerdo? Bueno, nosotros ya teníamos, hecho un estudio bastante exhausto de lo que es la jurisprudencia en estos casos. Y de las chances de cobrar algún día algo. No, bueno, obviamente no arrancás con el juicio ganado, ¿no? Hay que probar todo, responsabilidad, nexo causal, hecho ilícito, todo había que probarlo. Y hasta el daño, aunque parezca raro, había que probar el daño también. Entonces nosotros armamos, juntamos todos los elementos que teníamos, tuvimos muchos obstáculos para conseguirlos, tuvimos un año casi de lucha para conseguir, elementos básicos que nos servían para hacer la demanda y que estaban en poder del demandado. ¿Por ejemplo? Dígase, historia clínica, actuaciones administrativas, acceso a la causa penal. Terminamos inclusive yendo al Parlamento, a la Comisión de Salud del Parlamento, que muy gentilmente nos recibió a plantear el asunto y bueno. ¿Hay quien levantó un tubo y le dijo a quién qué? No. Pero no puede ser. Así, un año tratando de acceder. Es comunicación institucional. A ver, sí, perdón. Es cierto lo que él dice, que si uno va en vía privada, lo tienen a cuentos, vayan a pedir una historia clínica, le dicen, venga dentro de un mes que le vamos a dar la fotocopia cuando es de propiedad del paciente. Claro, a eso voy, es tu derecho. Por la ley de derechos de los pacientes 18.335. Pero ¿qué sucede? A ver, yo como juez, no sé lo que hacen mis colegas.
A mí si había una persona que necesitaba una historia clínica, yo disponía... ¿Tenés esa facultad? Por supuesto, me piden como medida cautelar, como medida previa, antes de iniciar el juicio necesito la historia clínica. Dispongo la entrega de la historia clínica y es más, en algunos casos donde me decían puede ser modificada, he ido yo a buscar la historia clínica. ¿Y Me qué paraba pasa? ahí y le decía, ¿me entrega esta historia clínica? O al alguacil le cometo que me traiga la historia Y ahí clínica. es en el acto que te la tienen que dar. Y eso se puede hacer. No lo hacen mucho. Y lo dan, te la dan. Te puedo asegurar que cuando va el juez te lo dan. Mirá. Sí. Bueno, para el alguacil, pero hay mecanismos, procedimientos. Si uno actúa de buena fe, lo tienen realmente. Me han contestado muchas veces. Está relevado el secreto profesional, lo está pidiendo la propia parte. Entonces, es una forma de diferir la entrega a la historia clínica. Si el juez realmente tiene instrumentos para obligar, entréguese en plazo de 3 días bajo apercibimiento de aplicarle una multa diaria de tanto, viene el tercer día o antes seguro. Entonces, hay instrumentos y mecanismos. Muchas veces fallan en la práctica y errores hay en todos lados. Y yo creo que lo que él hizo fue un buen negocio, digamos, en términos económicos, de haber transado, evitar a la parte someterse a todo un proceso con audiencias, con testigos, donde se reviven todas esas cosas Donde tan tenés que terribles. demostrar el daño moral que te causaron. O sea, Entonces, lo que están pidiendo es un resarcimiento por ese sufrimiento de la pérdida del ser querido. ya que estamos en este punto, hacemos un paréntesis, si me permiten, para tratar de entender exactamente por qué se da de esta manera. Es cierto que el dinero no te va a traer de vuelta el ser querido, nunca. Evidente. Pero por algo existe como mecanismo. En algunos casos puede ser más entendible, por ejemplo, no sé, si fallece, es una familia que está ordenada en el concepto de jefe de familia que trabaja, bueno, o el lucro cesante, que son cosas distintas, pero de alguna manera sí, explica, ¿no? Lo que, bueno, cómo seguimos viviendo cuando de golpe el que falta o el que no puede trabajar era la persona que traía el ingreso, lo que quieras. Y después está el daño moral que uno ve en casos como estos y tantos otros, y que por ahí no debe faltar quien diga, ¿y para qué pide plata? ¿Con qué le va a dar la plata? ¿Está lucrando con la muerte de alguien? Hay que entender qué hay detrás de este concepto, por qué se inventó. Digo, no es porque sí. A ver, jueza, si usted lo puede explicar, como docente. El tema es el siguiente. Desde el derecho romano, el daño moral se llamaba pretium doloris, el precio del dolor. Eso se ha ido con el tiempo y con el desarrollo mayor de los derechos humanos, se ha ido ampliando. Tenemos una ley, por ejemplo, de relación de consumo que establece el derecho al resarcimiento, el daño patrimonial, que ese que tú decías, me afecta a mi patrimonio, dejo de percibir un ingreso porque falleció la persona, todo lo que gasté en todo el proceso, etc. Y por otro lado está el daño que se llama extrapatrimonial, que afecta a la esfera psíquica del sujeto, independientemente de que el patrimonio sea o no sea lesionado. ¿Y eso cómo se evalúa? Bueno, es una de las tareas más difíciles que tenemos cuando como juez tenemos que evaluar un daño moral. Hay en algunos países donde hay tasados, hay baremos más o menos de guía. Muchas veces la pérdida del ser humano es la más difícil, porque en lesiones tenemos un perito que es y ahí sí hay baremo, ¿no? que hay baremos, que la pierna vale decir, tanto, es horrible, pero bueno, funciona así. Para el SOA hay una lista de tasación de todas las enfermedades y todos los daños que puedan haber. En este caso, entonces, ¿qué es lo que? Hay dos opciones. O premio al que mató y no lo condeno a pagar, o atribuyo el resarcimiento, que no lo puedo dar en especie, yo no puedo traerle al ser querido. Eso es imposible. Entonces, la única manera que hay es darle con el único parámetro de valor universal, que es el dinero. Que él con eso va a ver cómo puede, de alguna manera, paliar ese sufrimiento que le trae aparejado. Tal vez lo use, por ejemplo, en el caso de Víctor, no sé, para pagarle estudios más adelante a sus hijos, para lo que sea. Es decir, no importa para qué. El mundo optó por reparar ese daño, hay daño biológico, hay daño por el sufrimiento, hay daño sin sufrimiento, etcétera. ¿Qué es lo que pasa cuando se dice que quiere lucrar? Yo recuerdo un caso en el cual se transó en un juicio
Y la persona que tenía mucho dinero, la que estaba reclamando, pero tenía ese dolor que tiene este señor, algo tiene que pasar. No puede ser que esto siga sucediendo, porque si no pasa nada, las cosas se repiten. ¿Qué le pasó a este caso que estás Y contando? en esa persona que tenía mucho dinero con la transacción, ¿Pero qué le pasó a esa persona? falleció por mala praxis médica y se estaba entablando un juicio contra la institución médica, Sí. que era privada en ese caso. Y la transacción fue que pongan un ala de ese sanatorio a nombre de la persona fallecida, porque a él no le interesaba el dinero. En otro caso, que fallece una niña, pierde la madre un niño de 11 años, ese no era por responsabilidad médica, sino porque en un ascensor cae una contrapesa y le aplasta la cabeza, en la iglesia matriz. Cuando yo dicté la sentencia y le dije los $70.000 que se le indemnizaba por la muerte de la niña, en ese momento eran más o menos los parámetros que la jurisprudencia manejaba. Hoy quizás están un poquito más altos con el tema de que el dólar no se había revalorizado. Y yo recuerdo que cuando leí la sentencia, la mamá se puso a llorar. Entonces yo me sentí muy afectada y le dije, sí, discúlpeme señor, yo sé que yo con esto no le puedo devolver a su hija. Y la mujer me dijo, no lloro por eso, lloro porque nosotros no tenemos dónde vivir y ahora con ese dinero yo puedo comprar un techo para mis otros 2 hijos y por lo menos la muerte de mi hija no fue tan inútil. ¿Tenemos derecho a decir que lucran? Creo que no. Obvio que no. Y yo, si me permitís, Victoria, creo que en el prejuicio del lucro es la expresión de un prejuicio general al dinero, que tiene que ver con un idealismo mal entendido. O sea, está claro que no hay un resarcimiento espiritual, pero está claro también que el resarcimiento económico es justo, más allá de que el dinero en sí mismo sea algo bueno, sea algo malo, no pasa por ese lado. Y los uruguayos tenemos una relación un poco hipócrita con el dinero, porque todos lo necesitamos, pero al mismo tiempo todos estamos como en una retórica de despreciarlo, de que nos ensucia las manos. ¿Alguien tiene, está claro el planteo? ¿Alguien tiene una mirada diferente? No, yo tengo miradas diferentes de cómo lo plantea Álvaro, pero a mí me parece que hay que ir por la vía civil, hay que ir por las 3 vías, hay que ir por las 3. La justicia se hace completo. La vía penal, por supuesto, y cuando hablo de la vía penal no estoy diciendo ir a meter gente presa, porque a lo mejor no es eso lo que la sociedad necesita, sino que ese médico que se equivocó, no trabaje más, que trabaje, sí, que haga tarea comunitaria, que trabaje gratis no sé cuánto tiempo en tal policlínica. Depende del error que haya cometido, ¿no? Vaya a saber qué es lo que tiene que hacer y para qué nos es útil ese médico en la sociedad. O sea, vamos por la vía penal. Por supuesto que también por la vía administrativa, porque tiene que haber responsabilidades a nivel público o a nivel privado. Y ahí también se deben iniciar sumarios, iniciar investigaciones, todo lo que la vía administrativa requiere. Y también la vía civil, porque es parte de la condena. No termina la condena solamente con esas 2 vías si existe la vía civil. Después lo que cada familia haga con ese dinero, eso es problema de la familia, pero sí tiene que existir la condena. Yo creo que en este caso la vía civil yo creo que tenemos que separar del tema penal. ¿Por qué? Porque el sistema nuestro reposa en el concepto de que el daño debe ser reparado y reposa en el sistema de la responsabilidad. Quien comete un daño debe repararlo. Pero hay daños irreparables. No. Bueno, pero el concepto es ese. El concepto es de la responsabilidad. Si yo agarro tu teléfono y te lo tiro al suelo, yo te estoy haciendo un daño. Yo te tengo que resarcir el precio del teléfono porque te hice un daño, ¿verdad? Soy responsable de lo que hago. Si yo provoco un sufrimiento moral, si yo te provoco un sufrimiento moral por X motivo, y tú tenés derecho a reclamarme un resarcimiento por el daño moral que te hice, porque yo te provoqué un sufrimiento. En un caso es un daño material. En otro caso es un daño moral, espiritual, psíquico. En los 2 casos corresponde una reparación. Yo recuerdo en las clases de Gamarra, en facultad, en obligaciones, que era el tema clásico. ¿Hay una tarifa del daño moral? No, no la hay. No existe una tarifa. Pero lo que sí existe es el concepto de que el daño debe ser reparado, porque todo se basa en la responsabilidad. Todos somos responsables en la sociedad de lo que hacemos. Si provocamos un daño material, lo tenemos que compensar económicamente. Si cometemos un delito, respondemos con nuestra libertad, si es el caso. Pero la paz social se basa en que somos responsables de lo que hacemos. Me parece
parece que el reclamo del papá va por otro lado, porque la sensación que a mí me quedó de lo poco que escuché, porque se escuchaba medio mal el audio, es, está bárbaro lo del acuerdo, pero me parece que el reclamo de él iba más hacia las consecuencias del día a día, como que la doctora seguía trabajando y le pasaba por las otras vías, la penal, la administrativa. Exacto, o sea, como que no había habido repercusión en lo que era el funcionamiento común del hospital, que creo que es lo que está fallando en este caso. Pues está bien, condenaron a ese y ya se paga, fantástico. ¿Cómo funciona el hospital ahora? No condenaron a nadie porque en ese camino no hubo acuerdo, no se llegó a juicio. Está bien, pero Pero hay anestesista ahora, o si a alguien le pasara lo mismo, ¿cuál sería el resultado? ¿Cuál es la garantía que hoy no te pase? Eso. ¿Cómo sigue la investigación en este momento en la vía administrativa? En la vía civil ya tenemos el acuerdo, en la vía penal hay un médico procesado. Ustedes están insistiendo para que haya más personas procesadas que podían tener cierta responsabilidad, y en la vía administrativa hubo una destitución, pero ¿qué más? ¿Pasó algo más? ¿Qué más pasó? ¿Tomaron medidas o algo? Bueno, no hubo, estaba diciendo y justo enganché con otro tema. Acá hubo una suspensión preventiva de los médicos durante 6 meses con retención de haberes, la mitad de los haberes. Tengo entendido que porque tampoco es que nos informen a nosotros, digo, eso es un tema de ellos, administrativo, interno. A lo único que tenemos acceso es al fallo del Tribunal de Ética. Más allá de lo anterior, en Paso de los Toros se formó todo, en Paso de los Toros y en Durazno también se formó todo un movimiento, bueno, esto como la sociedad reacciona a determinados hechos traumáticos, se formó todo un movimiento de usuarios de la salud, dentro de los cuales mi cliente forma parte también. Pero sí, eso en el Estado actual de la Administración del Servicio de Salud del Estado es muy difícil que cambie toda esa estructura que ya está armada. Yo quisiera complementar algo, si me permitís. Sí, ¿puede ser después de la pausa, Álvaro, por favor? Gracias. Hacemos una breve pausa y vamos a continuar. Vero, buenas tardes para ti. Muchas gracias, Victoria. Lo mismo para ti y para todos en el estudio y en sus casas. La pregunta de hoy es: ¿crees que se abusa de los juicios al Estado? Y nos pueden contar enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. También estamos esperando sus comentarios a través de nuestro mail a estabocasmia@tele12.com, a nuestro Twitter @estabocasmia12, o si lo prefieren a nuestro Facebook estabocasmia12. Seguimos además leyendo comentarios que llegan a la pantalla, tanto con experiencias como con opiniones. Para eso tienen que enviar un mensaje de texto con la palabra Boca, dejan un espacio, nos cuentan y lo mandan al 1212. Bien, sí o no, y después lo desarrollamos en el próximo bloque. Porque ahora lo primero que estoy pensando es cuando se tilda a los abogados de carroña, ¿no? Los picapleitos, que ven el sufrimiento de alguien y enseguida están ofreciendo la tarjetita. Al margen de la valoración, de la pertinencia del concepto de resarcimiento por daño moral, ¿hay abuso por este tema de juicios al Estado o no necesariamente? No. Bien, pausa y ya venimos.